2021, el año de Héctor Rojas Erazo, escritor colombiano, hoy en Literatura para Oír. Nacido a la medianoche del 12 de agosto de 1921 en Tolú, Sucre, el poeta, novelista, pintor y periodista Héctor Rojas Erazo será honrado en 2021 por disposición del Ministerio de Cultura como uno de los artistas más relevantes del siglo XX en Colombia, tanto por su aporte a la literatura como a las artes plásticas. Rojas Erazo murió en Bogotá en 2002. Su vida coincidió con la de García Márquez, de quien fue compañero de oficio periodístico como reportero y cronista en el diario El Universal hacia 1949. Dejó 3 novelas, 5 libros de poemas y más de 60 exposiciones de su pintura, afín primero al realismo y luego al cubismo, dentro y fuera del país. En otra coincidencia con su coterráneo caribeño, esta vez desafortunada, su novela En noviembre llega el arzobispo fue eclipsada al publicarse por las mismas fechas que 100 años de soledad, a pesar de una inicial entusiasta acogida que pronto se diluyó en las aguas de Macondo. Oigamos primero una bella evocación de infancia en su Tolú, lugar al que él llamaba Cedrón, pueblo imaginario de sus obras. Sucre es un departamento entrañable por sus valores humanos, sus ciudades, sus pueblos, sus caseríos de vereda. Pero es en Tolú donde siento a Sucre, a Colombia, a la tierra. Tolú ha variado mucho desde la infancia. Por eso trato de rescatar ilusoriamente tanto ese Tolú como esa infancia a través de Cedrón, ese pueblo imaginario de mis 3 novelas. Porque me gustaría, es realmente lo que más me gustaría en el mundo, vivir y morir aquí, en Cedrón, entre sus árboles, entre sus horas que cambian no al compás del viento, sino del mar. En Cedrón, donde es dulce la brisa y las noches tienen un olor espeso y animal de mujer que ha sido larga y reciamente frotada con avispas y jazmines. Oír en las mañanas, mientras la humedad se vuelve rocío en las hojas de los clemones y los almendros, los pregones de las vendedoras de sábalo y bollo limpio, y te asomas a la puerta y las miras caminar. Lo hacen entre un aire tan leve y azul que parece la última evocación de un moribundo. Ellas caminando, si las vieras, depositarias de una vieja sabiduría, de una vieja esperanza. Avanzan, las batea sobre sus cabezas con un garbo que, después de concentrar todo su brío en los pies, se arremolina en las caderas y, subiendo por el tubo de la garganta, les adhiere las mejillas a los huesos y hace arder en sus ojos un orgullo secreto. Si las vieras, te repito, pues hay que verlas caminar. Comprendes entonces que trasladar el cuerpo de una parte a otra, trasladarlo simplemente, es un arte supremo que por ellas, por existir ellas para ejercitarlo, no ha sido olvidado. Y esos niños que brincan frente a las olas y de pronto se paralizan en un gesto reflexivo, oyendo gemir el día entre la espuma, o guiados por su propia ensimismada lentitud, se inclinan de vez en cuando a recoger caracuchas o piedrecitas intencionalmente moldeadas, esos códices o estatuillas de reinos abisales por el mar. Tal vez pueda contar algunas veces con el regalo de concentración de los hombres que regresan de la pesca. En ese instante no son comunes y corrientes, pertenecen a la levedad, al poderío, a la angustia y a la zozobra del mar, ennoblecidos por el brillo irreal, bogando silenciosos en sus cayucos. Y la anciana que a pocos pasos de ti remueve las brasas de su fogón para que se ahumen a conciencia las porciones de yuca, de un plátano verde o de una mojarra, mirando a la vecina que canta mientras barre su pretil. Y las casas blancas de cenefas azules, temblando al mediodía entre los guamachos y los cedros, con el mismo dulcísimo furor de un grupo de palomas al iniciar un vuelo.
Y en este recuerdo están los caballos corriendo en la calle real, en las apuestas de San Juan, mientras gritan los chalanes abrazados o de pie sobre las sillas o lanzando al aire sus sombreros de cabuya. Así es Cedrón, donde las horas son lentas, a donde llegan los hombres de la montaña, se desmontaron de sus camiones llenos de perendengues y pajodéticos, compraron todos los patios de la orilla, donde erraban algunos ángeles de púrpura y alumbre que endulzaban la mirada de los niños, hacían el más fino susurro de los mochuelos y llenaban de intenso desvelo el parpadeo de las acacias y los tamarindos, y atiborran sus flamantes casonas de olores, acentos y sabores forasteros y utensilios eléctricos, y los viejos lugareños, sentados en sus taburetes, con sus dientes cariados y sus riñones afectados por el paso del tiempo cargado de sal, quedaron indagando con desvalida inocencia en la tarde a la entrada de sus casas, tan bien carcomidas como sus huesos y sus sueños, mostrando aquel súbito apogeo Medellín Beach en que se convirtieron sus mal vestidos patios. ¿Y cómo te parece el progreso de Cedrón, mijito? Y ver la tarde agonizando, como una colosal mariposa al otro lado del mundo, y oír el mugido de los toros, esa mezcla de dulzura que ronca y fiereza que suspira, que van o vienen del lado de Coveñas. Y ver a la niña Narza, sentada en su mecedor en la terraza de su hotel, con toda la luz del crepúsculo coagulada en sus lentes, mientras en el fondo del patio, frente a la cocina, una muchacha negra, cantando muy contenta, acaricia una gallina acabada de pelar, y la gallina también parece muy contenta de haber muerto y de que la acaricien después de pelada mientras se canta. Y todos estamos contentos de vivir allá, lejos, en el Cedrón de mis sueños, donde sigo viviendo y he de morir y seguir viviendo cuando haya muerto y ya no viva nunca. En 1950, Rojas Erazo evocó sus autores de adolescencia. Nuestra adolescencia tiene 3 nombres: Julio Verne, Emilio Salgari y Rafael Sabatini. Como 3 abuelos lejanos se asoman a nuestra perplejidad, plagándola de imágenes inquietantes y rumorosas. Julio Verne fue una especie de Víctor Hugo de la fantasía científica. Con su cabeza solemne, con su barba teológica, con su mirada sumergida en el azul de unas pupilas hiperbóreas, nos señalaba con dedo omnipotente los misterios del aire o las grandes profundidades submarinas. Algo extraño, sobrecogedor, nos acompañaba a través de aquellas narraciones alucinantes. Julio Verne, sin discusión, es un escritor para ser leído a los 15 años y en propicio recogimiento rural. Emilio Salgari, menos complicado pero más urgido de fiebre narrativa, nos transportaba a bordo de sus personajes candorosamente trágicos a los más opuestos lugares del globo. Con Sandokan o Tremal Naik nos fue familiar el rugido de los tigres. El archipiélago malayo, con la incógnita de sus selvas y la primaria psicología de sus pobladores. Todo con el suspenso y la velocidad cinematográfica atizaba hasta el delirio nuestra curiosidad infantil. Todavía recuerdo el entusiasmo vigoroso con que me inició Antonio del Real Torres en la inquietante amistad de Emilio Salgari. Rafael Sabatini, personalísima aleación intelectual de Alejandro Dumas y Emilio Ferrero, nos introdujo sin pasaportes de ninguna naturaleza en el opulento y contradictorio universo de los príncipes y aventureros del Renacimiento italiano. Para él, la geografía y las etapas históricas fueron un delicioso pretexto para ubicarnos en su personalísima concepción de los hombres y de los hechos. Respirando el verano inicia su trilogía novelesca, de la que hace parte. En noviembre llega El arzobispo, galardonada con el Premio Nacional de Novela ESO en 1967, y trilogía que se cierra con la compleja Celia se pudre.
De la primera obra de la trilogía, Respirando el verano, este breve párrafo lleno de poesía. El verano había llegado de golpe, como aquel tío de Anselmo. Las últimas lluvias, apenas ramalazos de agua sobre los almendros de la plaza, habían dejado de asustar a los escasos transeúntes. Fue grande y duro el verano de aquel año. El sol maduraba, se hacía viril desde las primeras horas. Todo era amanecer cuando con un leve crujido del tiempo brotaba aquel ímpetu de luz, aquella sofocación irresistible, aquella orgía solar que abría rotundas cicatrices en la tierra de las calles y parecía cebarse aún en las hierbecillas más testarudas y humildes. Los árboles cansados, secos, parecían varillas de yodo entre el aire polvoriento. Se respiraba el verano como un olor ubicuo, un olor a cáscara seca, a hojas carbonizadas, al aire quemado, a ropa planchada en un cuarto seco. El olor venía de lejos, de atrás, de más allá del pueblo, de las siembras sacrificadas, de la arena en libertad, de las bestias y los pájaros muertos pudriéndose en el aire abrasado. De la premiada y luego olvidada En noviembre llega el arzobispo, esta estampa. Al final de la calle, en el corredor de la larga casa con horcones amarillos, la señora Etelvina miraba acercarse a don Arsenio. Alzó una mano en actitud de saludo y otra mano, saliendo de los balaustres de la ventana, le extendió un objeto rápido y brillante como una paloma en vuelo. En la sala estaban dos de los hijos de Leocadio Mendieta. El mayor, cabeza de pájaro rapado, huesos de pórfido bajo el temeroso tegumento, avanzó escrutando a don Arsenio. El anciano, frotándose los párpados con la mano izquierda, extendió la derecha a doña Etelvina. Saludó después, raspando la brisa con el pañuelo en forma de almohadilla, al filudo varón enmarcado por la puerta. La señora Etelvina reflejaba un pacífico terror escondido en sus facciones grasosas, entre los espejos y los muebles sorpresivos, con la timidez, un poco ausente, un poco desdichada, de la gallina que ha visto, sin oponerse pero sin alterar en lo más mínimo su cloqueo, que han enlucido su nidal. El viejo, en el instante de acercar el mecedor, aprovechó un silbo de sus pulmones para saludar al otro hijo, el mestizo silencioso, en camisa sin cuello, de bravos bigotes dividiendo un cráneo mineral, y se sentó suspirando. De la alcoba del enfermo llegó un breve susurro, que se confundió con los trinos y el jadeo de los almendros. Don Arsenio aspiró los familiares olores de sus mejunjes, revueltos con el olor a pintura nueva de los horcones y las puertas. Desde la pared, duro, con su ancho rostro de salteador isabelino emergiendo del cuello de la pajarita, lo miraba Leocadio Mendieta. Apreció el pomposo marco labrado y se sonrió levemente al descubrir unas rotundas pinceladas de carmín entre las cárcavas frontales. Y de la última novela que cierra el ciclo, Celia se pudre, escuchemos estos momentos. Porque no era tanto lo pesado de ese levantarse y, bostezando, estirarse o más posible después abrir la ventana y respirar, primero fuerte y luego dulce extasiadamente, aquel color de escama gelatinosa del cielo contra la línea de los montes. Ese color, y todavía los diferentes rumores, entre los cuales se destaca esa especie de sosegada asfixia, se siente tan inútil y estúpidamente indefenso cuando los oye, que tienen los hijos durmiendo, la mujer durmiendo. Lo sigue oyendo, pero ahora solamente a ella, lejanamente, braceando inmóvil entre sus sábanas, sus olas, tratando de llegar y salvarse en alguna orilla, porque después, más que sentirla, la ha adivinado, en tareas distintas y en diferentes sitios de la casa, un poco ubicua, apenas canturreando, mientras él vuelve a silbar después de afeitarse y aún no ha decidido abrir el periódico y sentarse en el inodoro. Y ahora ella
le está poniendo el pan y la cacerola con los huevos batidos sobre el mantel. Todavía con los ojos rojizos de sueño, un poco abotagados, moviéndose entre las cosas con el imperceptible balanceo de quien camina por un piso no suficientemente firme en el mar. Y hasta la vida, sí señor, puede ser muy buena, teniendo que llamar al plomero para que termine de una vez con el goteo de esa canilla, y las calificaciones del viernes, tú sabes, no siempre pueden venir excelentes cuando la noche anterior el muchacho le ha presentado el parte. Lo del 1 en conducta no importa, hasta puede indicar cierto saludable avispamiento, pero ya importa un poco más el 2,5 en matemáticas. Sobre todo ese 2 en literatura. Tú, ¿quién iba a creerlo? El nieto de un hombre tan leído es insufrible. Y mucho peor, este 2 en geografía. Le ha comprado un mapa. ¿Qué pasa? Toca ponerse adusto, enfundarse en aquel disfraz de padre enfadado. ¿No sabe acaso que la mensualidad se ha encarecido insoportablemente este año? ¿O no conoce el precio verdaderamente escandaloso de las matrículas? Siente el deseo a urgida necesidad de tornarse más dramático, de aprovechar tan inmejorable coyuntura para darse gusto con el alza de los víveres y echar pestes del gobierno y denunciar a gritos el incontenible apetito de la mafia financiera. Desahogarse de una vez por él y por todos los sufridos padres de familia de este resignado país. Por un momento se olvida de los matices de la meditación para saborear en conjunto el orgullo de pertenecer a una cofradía de mártires. Pero cada uno de aquellos temas resulta tan irruptivo y apetitoso que no sabe de dónde elegir. Está confuso. Ya ha elegido, sin embargo. Está derrochando el sudor de su padre. Se oye decir sin mucha convicción, defraudado de antemano, un poco altisonante. Es injusto, pues, también con su madre. La está señalando patéticamente, tratando de aprovecharla como cómplice. Ella, por la noche, a pesar del cansancio, no es para tanto. Cálmate. No me metas en tu festín. Le están reprochando tiernamente el gesto y los ojos de ella. Ella lo ayuda en sus tareas. ¿Qué pasa entonces? Se ha ido entusiasmando tanto con el regaño que ahora tiene que mirar un hijo casi escuálido por el azoro, tan culpable de no haberse aprendido sus lecciones, de haber chachareado un poco más de la cuenta y de no conocer el origen divino de las letras de cambio o la consigna para evitar un desahucio del paraíso. Oye borbotar sus palabras muy lejos, retornadas de otro que está todavía más lejos, dentro o fuera de él mismo. El periodista y escritor Jorge García Usta, nacido en Ciénaga de Oro y ya fallecido, hizo a Rojas Erazo una reveladora entrevista. Aquí, para cerrar nuestro homenaje, citaremos algunos apartes. Hablemos de ese periodo fundamental de su vida y su arte, su infancia en Tolú, la casa, la familia. La infancia, la casa y la familia son un todo. Niñez enduendada, henchida de pálpitos, sufriente y a la espera. Exactamente como la de cualquier hombre. Fui, por tanto, un niño enteramente normal. Creo que, de haber alguna diferencia, es la particularísima de toda vida humana. Y su aprovechamiento posterior. Ese período ha sido para mí un inagotable verano de recurrencias. No solo he vuelto a él siempre que he necesitado elementos para expresarme, sino que regreso, vivo en él, la mayor parte de mi tiempo, muchas veces el día, por ejemplo. El elemento primordial de su vida es su abuela, Mamá Buena, quien ha proporcionado el extraordinario sedimento de Celia. ¿Cómo fue su relación con ella? Mi abuela, como usted dice, ha sido el eje de mi vida. Ella es mi infancia. Lentamente se ha ido convirtiendo en una fuerza arquetípica, en algo trascendente que arropa y pretende explicar mis interrogantes centrales. Ha dejado de ser la abuela de un hombre particular para convertirse en la matriarca, en el símbolo mismo de la herencia y de la tierra. Su capacidad de sufrimiento, su elemental estoicismo, la energía de su corazón me enseñaron y formaron. Ella me nutre y justifica. Cuando decaigo en alguna forma, vuelvo a ella
En ella me reencuentro y adquiero renovadas energías. Anteo, no lo olvidemos, necesitaba ese contacto permanente con la tierra para seguir viviendo. Ella me enseñó asimismo el esplendor, la oculta riqueza de la ruina. Era el despojo por excelencia. Al comienzo, en mi juventud, no me explicaba bien esta relación. Mi abuela no tenía entonces la importancia simbólica que alcanzó después. Necesité meterme en mí mismo, tratar de alcanzar mis núcleos secretos para ir descubriendo su irradiante significado. ¿Era Mamá Buena una gran conocedora de las historias del pueblo, una gran fabuladora? Sí, Mamá Buena era una gran fabuladora, una especie de tesorera del anecdotario del pueblo. Pero insisto en que es la posterior Mamá Buena, el símbolo en que se ha convertido, el que me ha obligado a un trabajo de alinderación. Como he contado alguna vez, ella trataba de absolver mis pueriles interrogantes sobre el entorno que se abría ante mi asombro. Y lo hacía con nombres propios, fijando situaciones, incrementando en mí la capacidad de alimentarme del recuerdo colectivo, hasta el punto de que el cúmulo de esos episodios se convirtieron a su vez en símbolos guardianes de la totalidad del recuerdo. Ella, por ejemplo, me señalaba a alguien que había cegado muchas vidas. Para mí entonces, esa persona que atravesaba la plaza no era un fulano que había cometido determinados delitos, era el crimen, el delito mismo. Y así con el robo, la traición o la calumnia. Por eso sostengo que el pueblo, o sea, el círculo particular, es el mejor laboratorio para un aspirante a narrador. Pero quiero insistirle en aquello que le dije al comienzo de mi respuesta, que más que fabuladora, mi abuela fue una ardida tesorera de la memoria comarcana. Era muy celosa, como todas las abuelas, de que no se perdiera esa tradición oral. En alguna forma se daba cuenta de que la historia no es otra cosa que compromiso votivo con el recuerdo. En la apretura de lo anecdótico está la totalidad de una comarca, de una nación y de una raza. De perderse el recuerdo, se perdería el afincamiento. Saber cómo envenena o purifica una planta tiene la misma jerarquía de saber quién cometió una felonía o un acto de grandeza en el entorno municipal. Todo, a la hora de una suma del conocimiento por la percepción, es naturaleza. Eso era mi abuela, naturaleza pura. Muchas veces no sabía si era ella la que me hablaba, o me hablaban el mar o los almendros. A veces también parecía fundir sus confidencias con el susurro del viento. Esto explica que de ella, de su pausada rumia del acontecer en la costumbre, haya salido todo lo que soy. Su primer trabajo artístico fue la pintura. ¿A propósito de qué comenzó a pintar? No sé exactamente cuándo comencé a pintar. Fue algo biológico, como respirar, como caminar. Mis primeros recuerdos al respecto son vagos, con cierta alegría esperanzadora. Intentando, por ejemplo, dibujar los burritos que pastaban en la plaza, el campanario, a mi hermana Amalia tratando de alcanzar una estrella, cosas así. También los barcos y los pájaros, una caligrafía del asombro. ¿Recuerda los primeros temas? Esos de los que le hablo fueron mis primeros temas. También deseaba un poco después reproducir fielmente algunas estampas de la historia sagrada. David abatiendo a Goliat, el suicidio de Saúl, Acab lamido por los perros bajo el balcón de su palacio, el viaje de Tobías acompañado por el ángel, en fin. Mi primo José Manuel González, hermano de Pedro Crisólogo, el que vence al demonio, en noviembre llega el arzobispo, fue mi primer maestro. Admiraba su línea fácil, el fervor con que miraba a las cosas, el innato dominio para encuadrar los elementos composicionales. Todo entonces, aclaro, se traducía en extasiada admiración, en franca y desasida felicidad. Usted ha dicho que más que el hombre de un pueblo, usted es el hombre de un patio. ¿Qué significó el patio en su obra? Sí, soy un hombre de patio, un patiero viejo, mejor dicho. He deambulado mucho y sigo haciéndolo en torno a esos mismos árboles frutales, oyendo el sonido del tiempo entre sus ramajes. Fue en ese patio donde gocé la amistad de Bandi, el sucesivo perro que nacía, moría y volvía a nacer con el mismo retozo y el mismo inalterable ladrido de amor en la felicidad de sus descendientes.
En ese patio tuve noticia de los aparecidos, de los muertos que dormían bajo las raíces del mamón, del guayabo y del níspero. Del mundo, del susto y del sonido, de mis sentidos estrenándose en sus diferentes módulos. En ese patio nací al orbe de la percepción. En él sigo viviendo. Usted podrá apreciarlo más enérgicamente en la interrelación que en Celia se pudre establezco entre ese patio y el barco abandonado. Por lo tanto, ya para mí no es simplemente un patio. Es ese lugar del mundo que sigo abonando con mi recuerdo y que, a su turno, me abona como recuerdo. Hoy, 2021, el año de Héctor Rojas Erazo, escritor colombiano, nacido el 12 de agosto de 1921 en Tolú, Sucre.